¿Qué tal, amigas y amigos? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. En esta etapa de Sin Censura en la que estamos también presentando algunas de las conversaciones que sostuvimos en las anteriores etapas de este programa por la televisión de los oaxaqueños, hoy les vamos a presentar un programa muy especial. Una conversación muy interesante con un amigo entrañable, que es uno de los analistas políticos, columnistas, más respetados actualmente en los medios de comunicación. En esta entrevista, él, en la primera parte, que hoy les vamos a presentar, nos narra sus inicios en el ámbito de la comunicación, de ser reportero, cuando tenía que bregar para poder conseguir un mínimo salario. Después, como a invitación expresa, se va como corresponsal de Excelsior a París, en donde desarrolla una intensa actividad. En París estuvo varios años y además realizó un trabajo excepcional. Entrevistó a Willy Brandt, al líder de ETA, nos platica en esta entrevista los pormenores. Nos cuenta también cómo vivió él los sismos del 85 desde Europa, desde París, la angustia que eso representaba. Y después, ya para terminar en esta primera parte, su regreso a la Ciudad de México, a nuestro país, a México, y cómo vive también, cómo empieza a vivir el tema de la transición política que se da a partir de 1988 en la elección donde participaron el ingeniero Cárdenas y Carlos Salinas de Gortari fundamentalmente. Una elección cuestionada, sin duda, y todo ello lo recoge Francisco, además en un ambiente de mucha camaradería. Esa entrevista la hicimos el 16 de agosto del 2004, es decir, hace, hace 15 años y días. Así que, en verdad es un lujo poder tener estos testimonios con un personaje que además está en el debate actual permanentemente. Él es un hombre que siempre está en el lugar de los hechos, es un testigo activo de la historia de este país y de la historia contemporánea en el tema político. Participa, por cierto, con nosotros todos los lunes en el programa de A Fondo y en Contraste como comentarista, haciéndonos sus análisis. Y hoy vamos a presentarles con mucho gusto, con mucho honor, la conversación con Francisco Garfias. Vamos para allá. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Esta noche tenemos un invitado muy especial. Vamos a hablar de periodismo, vamos a hablar de todo lo que ha sido la historia viva de este país, yo diría casi en más de las 2 últimas décadas. Está con nosotros Francisco Garfias. Él actualmente se desempeña como columnista, analista político en la revista y el periódico Milenio, además reportero de asuntos especiales, pero tiene una larga trayectoria en el ámbito periodístico. Tuve el honor de conocerlo cuando participamos en la 56 y en la 57 legislatura en la Cámara de Diputados, como diputado y como oficial mayor del grupo parlamentario del PRD, y desde entonces me dispensa con su amistad. Francisco, bienvenido a Oaxaca, qué gusto saludarte. Buenas noches, estoy a tus órdenes. Bueno, pues yo creo que vamos a entrarle a los temas de fondo. Y bueno, tú te inicias desde el 81 en este medio del periodismo, te vas a Francia. No, de facto me inicio en el 79 en Radio Educación entonces dirigida por quien fuera posteriormente director de Imevisión, el último. Yo hacía cosas para Radio Educación
hice alguno que otro artículo para Proceso, que por cierto nunca me pagaron, y hacía reportes para el entonces Canal 13, en fin, pero tenía verdaderamente un salario raquítico, ¿no? Sí, te hablo de 400 $, pero mi anhelo, mi ilusión, y además cuando estás joven, pues, más joven, pues, o cuando eres veinteañero, para que me entiendas, las carencias, pues, son fácilmente superables, ¿no? No tienes dependientes, no tienes preocupaciones mayores más que un poco tú y superarte, ¿no? Pero sí después ya asumes la corresponsalía. No, fue una cosa muy interesante, porque yo estaba ahí y el corresponsal entonces de Excelsior era Raimundo Riva Palacio, uno de los mejores periodistas que ha dado este país en las últimas décadas. Él era el corresponsal entonces de Excelsior. Excelsior entonces era una institución, no como ahora, que es un diario que está agonizante. Era, digamos, la catedral del periodismo. Y él me ofrece, él lo llama al director entonces de Excelsior, que era Regino Díaz Redondo, lo llama para que le organice toda la sección internacional del periódico, y ellos habían ofrecido la corresponsalía a José Carreño Figuer, no Carlón, ¿no? El que está ahora en el Universal de corresponsal, y al cuarto para las 12 les dijo que no. Y entonces él regresa y me dice, oye, ¿te interesaría ser el corresponsal de Excelsior en París? El sueldo es de $1,500, tienes departamento, ayuda a la vivienda, etcétera, hay oficina. Imagínate, el cambio para mí era espectacular, ¿no? De $400 en un cuartito en la Rue Ramée, pasé a ganar $1,500 de aquel entonces y en un departamento de la Rue Dauphine, que es el corazón de París, en el barrio latino. Oye, y desde ahí viviste todos los acontecimientos de México. ¿Cómo los veías? ¿Cómo se veían desde Europa, desde París? Y hay muy poca información sobre México. En aquel tiempo, digamos, el México del que se hablaba era del México endeudado. No sé si tú recuerdas aquel problema de la deuda externa y la posibilidad de declarar moratoria y todo esto que se viene al principio de la década de los 80s, la nacionalización o estatización, según se vea, bancaria que hace José López Portillo, que obliga al control de cambios, que esa fue una de las razones por las que me tuve que regresar, porque recuerdo que entonces pues no teníamos otra manera de vivir. Yo, recordando mis tiempos de antaño, cuando recorrí Europa con mochila, pues toqué guitarra en el metro. Pero también Alan García decían que tocaban la guitarra ahí en el metro en París, ¿no? Exactamente, al principio, con una enorme vergüenza, me acuerdo la primera vez que creo que duré 15 minutos y me rajé porque dije, no, yo no puedo hacer esto. Pero después es increíble cómo el hombre va desarrollando un poco defensa, ¿no? Y pues la necesidad de comer, y ya después me atreví hasta subirme a los vagones y pasar la cachucha uno por uno a los pasajeros, porque era mucho más rentable que poner nada más el estuche abajo a ver quién te quería dar. Un poco obligar a la gente para que te diera, ¿no? Pasándoles la cachucha. Y posteriormente ya resuelvo que pues no puedo seguir así y me regreso a México. Estuve 6 meses aquí. Después un poco se compone, se levanta el control de cambios y yo dije, yo me tengo que regresar y me vuelvo a ir. Y es cuando Raimundo me retoma, me hace la propuesta de la que hablamos anteriormente y me dice, pues, ¿quieres ser el corresponsal de Excelsior en París? Le dije, por supuesto, ¿no? Ya era otro periodismo, ya no era un periodismo casi, primero, de principiante, porque era mi primer trabajo, mis primeros trabajos internacionales, y segundo, pues, realmente sin medios para moverme. Mi ingreso a Milenio, con mi ingreso a Excelsior entonces, pues ya empecé a hacer otro tipo de periodismo, ya podía moverme. Yo entrevisté a Chomín, que es un líder histórico de ETA, que es una de las entrevistas de las que más satisfacción tengo por lo difícil que fue realizarla.
ellos, obviamente, por necesidad, tenían un poco que probar si realmente yo era periodista o no. Entonces recuerdo que en San Juan de Luz, que es casi frontera con España, pues primero me pasé toda una tarde sentado en una banca del tren y nunca apareció nadie. Posteriormente me fui al hotel, pensé que me habían dejado plantado, me vuelven a llamar y me citan en un café. Y otra vez lo mismo, nadie. Y a la tercera vez ya se disculpan, me dicen que, pues, que los entendiera, que ellos tenían que tomar todo este tipo de medidas para que no fuera yo a resultar un policía español emboscado, no sé si era embosado, perdón. Y finalmente me llevan en un coche acostado y vendado, y me encuentro a un señor, pues ya bastante mayor, el líder histórico de ETA, muy amolado físicamente. Tengo entendido que le explotó una bomba. Entonces él era pues prácticamente físicamente muy disminuido, pero con una mente brillante, no le fallaba una respuesta, etcétera, etcétera. Esa fue una entrevista pues muy interesante, ¿no? Con gente que realmente tú dices, pues esta gente vale la pena hablar con ella, ¿no? Por sus convicciones, independientemente que uno esté de acuerdo con ellos y todo lo que tiene que ver para llegar a ello. Que no se confunda, no estoy haciendo la apología del terrorismo. Además, Chomín, digamos, su trayectoria se desarrolla en pleno franquismo, donde estaba un poco más justificado, si es que puede estar justificado, un movimiento estilo ETA, ¿no? Yo definitivamente... Yo siento que el terrorismo, sobre todo el que mata a inocentes, es una lucha cobarde, para que quede claro, ¿no? No, y eso, por supuesto. ¿Tienes en tu estudio fotos con Willy Brandt, con Felipe González? ¿Son de esta época también? Bueno, la de Felipe González ya es mucho más reciente. La de Willy Brandt efectivamente sí era cuando yo lo entrevisté en París. Él fue invitado por Mitterrand. No recuerdo bien si fue a una gran reunión de premios Nobel, creo que fue allí, donde también entrevisté a Elie Weiser, a Pérez Esquivel, y ahí tuve la suerte de conocer a este señor, el Willy Brandt, que era y es y será un ícono en la historia, no solo de Alemania, sino mundial, por su obra, por la Détente. Él es el padre de la Détente, que es, digamos, el principio, si nos remontamos a décadas anteriores, digamos que es uno de los tiradores más efectivos contra la Guerra Fría. Termina la Guerra Fría, Willy Brandt se hace canciller, se hace canciller con la Guerra Fría, pero él logra un poco suavizar las relaciones entre lo que entonces era el bloque, tú te habrás de acordar, el este y el oeste, que eran dos mundos completamente diferentes, equilibrados uno con el otro, lo que no sucede actualmente, como lo estamos viendo con la reciente invasión estadounidense en Irak. Pues condiciones difíciles además, ¿no? Porque no es fácil subsistir ni en tu país, pues menos en... Pues no te digo que ya siendo periodista contratado tuve que remontarme a mis tiempos de más joven. Oye, y pasarla le chapeau, como se dice en francés, ¿no? Y luego el regreso a México. Bueno, esto sucede en el 89. Antes de iniciar esta entrevista te comentaba que yo vivo todo este proceso del 88, la salida de Cárdenas, la conformación de la corriente democrática, la entonces corriente democrática, pues en París. Yo recuerdo incluso alguna vez haber visto a Porfirio Muñoz Ledo en París. Venía él de ver a Rodolfo González de Guevara, si mal no recuerdo, que entonces era embajador en España, y andaban en esta grilla de la corriente democrática, y tengo muy presente a Porfirio porque ahí empieza a darme cuenta de que uno de los tres imposibles del entonces PRD era muy real. Esto a cuenta de que en el PRD posteriormente contaban, todavía no existía el PRD, ¿no? Claro. Pero estaba en ciernes
y decían que los tres imposibles del PRD, uno era que Pablo Gómez dejara de hablar de sí mismo en una entrevista, que Marcué, eran cuatro imposibles, que Marcué no saliera en la foto, que Berto Castillo se callara y que Porfirio pagara una cuenta. Yo me acuerdo que Porfirio me invitó a desayunar y yo dije, pues me va a llevar por lo menos al Café de París, ¿no? Ahí en la ópera. Me llevó al restaurante universitario a 2.70 el desayuno con café y croissant. Y tú tuviste que pagar a lo mejor hasta tu cuenta, no, porque... No, es que Porfirio yo lo conozco. Conozco a Porfirio. Y me acuerdo, todavía no estaban los 6 distinguidos priistas que estaban en la pasarela para la presidencia de la República, y cuando se me ocurre mencionarle la posibilidad de que Carlos Salinas resultara electo candidato, soltó la gran carcajada. Dice, ja, 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 ¿tú te imaginas la hormiga atómica? Así le dijo, y ja, 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 ja. Pues evidentemente allí le falló al señor Porfirio Muñoz Ledo, porque fue la hormiga atómica el presidente de México, y es uno de los presidentes que más huella han dejado, positiva o negativa, según se vea. Y bueno, pues es en ese momento de París y del fin de la década de los 80, cuando empieza el principio del fin de un régimen y empiezan a hacer muchas otras cosas en México. Efectivamente, y para mí también significa un parteaguas en mi vida. Yo, de facto, es una de las razones, quizá una de las más poderosas de mi decisión de volver a México, que todavía demoraría por lo menos un año más, por cuestiones el periódico no encontraba a quién mandar a París. Pero yo empiezo a vivir todo esto, como te lo comentaba, el 88 en México, pues lo viví en los periódicos de Francia, en Le Monde. Nunca había visto tanto el México político reflejado en la prensa europea como entonces. Nosotros éramos sujetos de reportajes sobre la deuda externa, éramos sujetos de reportajes sobre el narcotráfico, las tragedias, el 85, el terremoto, que por cierto me tocó vivirlo allá y fue una experiencia muy, muy difícil porque no teníamos noticia de nada. Y ahí hay una anécdota que quizá posteriormente podamos abordar, de cómo un Telex de Excelsior se queda, por azares del destino, conectado con México cuando nadie tenía posibilidad de conectarse con México, y por ahí se canalizaban. Yo me pasé por lo menos 2 semanas sin dormir recibiendo faxes de gente que buscaba gente que estaba en París, que quería saber qué pasaba en México, pasando los enviados de los medios europeos, alquilaron Excelsior, y como había esta línea abierta y no podían pasar ellos directamente, tenían que pasar por París porque mi línea estaba abierta. Entonces me pasaban ellos sus reportes y yo los tenía que pasar, repartir por toda Europa a los telex que ellos me mandaban. Había telex que tenía yo que recopiar, porque entonces todavía no había el automático que se graba y tal. Y tenía que repasar en alemán, decía casi letra por letra. No, una cosa que no tienes una idea. No fue una experiencia muy dura, muy difícil. Yo afortunadamente me enteré que mi familia todo estaba a salvo. Bueno, retomando, es en ese momento donde yo resuelvo regresar, porque yo quería vivir de cerca, ser testigo cercano de este cambio que yo ya olía en México, que todavía demoró, pero bueno, yo veía a Cuauhtémoc Cárdenas, veía a Porfirio, veía las manifestaciones, y decía, pero yo qué estoy haciendo acá en París. Claro, lejos estaba yo de imaginarme, Raúl, que ese mismo año, 89, se iba a caer la cortina de hierro. Si no, no me regreso. Definitivamente yo me imagino que haber vivido aquello, yo era prácticamente un enviado itinerante, me mandaban para todos lados. ¿Y tú llegas en 89 ya a México? Llego en el 89, como te contaba antes de que echaras a andar tus cámaras, lo primero que me toca, como periodista aquí en México, integrado a la redacción, con un salario empatado al tabulador nacional, me habían bajado el salario terriblemente, pero bueno, eran más mis ansias de estar aquí en México.
me toca cuando el ejército y policía judicial van a apresar a la Quina. Había una historia detrás de todo esto, en el sentido que han pasado un embarque de armas por Reynosa, por la frontera con Reynosa, Hidalgo, me parece que se llama el pueblito que está en el otro lado, ya no recuerdo, fue hace muchos años. Y me toca ir a buscar a un compadre que era casi un cacique de ahí, en Reynosa, de un compadre de la Quina, que por cierto había huido y se había ido a Isla del Padre, y empieza a hacer reportajes y todo, y ya en otro pues ya con miedo, porque recuerdo que en el curso de aquel reportaje la esposa del corresponsal, que se llamaba Gilberto Banda, empezó a decirle al corresponsal que no se pegara, que era muy peligroso lo que estábamos haciendo y tal. Entonces yo empecé a ver en la realidad mexicana ahí, ¿no? Cómo la influencia o el poder de algún cacique puede aterrar a todo el mundo, ¿no? Incluso a mí. Yo recuerdo que una noche llegó ya traía yo tanta psicosis, porque acababan de matar a 5 o 6 policías en un hotel no muy lejano de donde yo estaba alojado, y se le atribuía al narco. Y yo había tenido, en una de las pláticas me habían platicado que este señor, al que después le congelaron todos sus bienes, estoy tratando de acordarme del nombre, no me viene a la cabeza, pero en fin, este señor estaba vinculado con el narco y se me ocurre publicarlo. Y entonces es cuando empiezo a notar que todo el mundo se hace para un lado, que todo el mundo empieza a sacarme la vuelta, que si me sacan una foto ya no quieren estar conmigo, etcétera, etcétera. Me decían que este señor tenía cientos de ahijados, que era peligroso, etcétera. Entonces empiezo yo a crear una psicosis, ¿no? En la noche me imaginaba que iban a entrar todos, ¿sí? Ya lo único que quería era yo salirme de esa zona, ¿no? Sobre todo porque le habían congelado todos los bienes a este señor por un artículo que le salió en primera plana del CES. Ese es mi bautizo en México. Cuando yo estaba en París, pues Cuauhtémoc era el líder de la corriente democrática, era el hombre a seguir, era el hombre que estaba luchando y arriesgando para que este país finalmente lograra superar la etapa del régimen de partido de Estado. Se me presenta la oportunidad de entrevistar a Cuauhtémoc, me lo pide Regino, yo busco a Cuauhtémoc, y finalmente se concreta la entrevista en una gira que hacía, ya no era ni candidato ni nada, ya era, estoy hablando ya, debe haber sido en el 90, que hace en el tramo Coyucas y Guatanejo, Coyuca de Benítez y Guatanejo. Yo me acuerdo que me subo entonces a la camioneta, empiezo a entrevistarlo, y me encuentro un hombre que me contestaba con monosílabos. Sí, no, sí. Y empiezo a desesperarme, llego a una pregunta que ya te comenté, que le digo, oiga, ingeniero, ¿y a usted le pesa su apellido? Y se voltea como contra preguntando, ¿y a usted le pesa el suyo? Le digo, pues con la diferencia que el mío no fue presidente de la República y el suyo sí. Y se queda callado, me hace un vacío, le digo, ¿le molesta la pregunta? Me dice, no, simplemente me parece poco inteligente. Dije, entonces, ingeniero, déjeme buscarle algo más interesante. Yo quedé con muy mal sabor de boca, llegamos a una comida, César Yáñez me dice, ¿te gustó? Dije, no, pues francamente así no se puede entrevistar a una persona, está muy cerrado, es un hombre que me tiene mucha desconfianza, yo entiendo que él tenga la desconfianza, no me conoce, los medios le han pegado muy duro, pero pues yo con esto ¿qué voy a hacer? ¿No? O sea, no, y sí, pues no. De alguna manera César vuelve a hablar con él, regresa César y me dice, pues que si quiere seguir la entrevista. Y ya me subo y es otro Cuauhtémoc, completamente diferente. No sé qué operó, no sé qué le dijo César Yáñez, pero hablamos hasta
del condón, del aborto, todo. Fue una entrevista que duró hasta Acapulco. Después, ya en ese tramo. Y ya con un Cuauhtémoc más abierto y más descansado. Llego yo orgullosísimo con mi entrevista a la redacción, la elaboro, la visto, yo me recuerdo muy bien a la gente de Guerrero, le llevaban al chiquitito, y le hablaban del Tata y lo veían realmente como su icono. Yo la he visto con todos estos comentarios y Cuauhtémoc, la entrego y pasan 3, 4, 5, 6, 10 y no aparecía la entrevista. Y le dije, "Señora, ¿qué pasó?". Voy a ver a Regino, le digo, oiga, pues ¿qué pasó con la entrevista? Y me dice Regino, mire Francisco, yo aquí soy responsable de este periódico, si yo publico eso que usted me entregó, voy a tener problemas con los anunciantes, voy a tener problemas con el gobierno, voy a tener severos problemas con esto, nos vamos a meter en un problema. Le digo, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿No la vamos a publicar? Me dice Regino, ¿puede enfriarla? Luego lo entendí. Por supuesto que puede enfriarla. Y me entregué el periódico. Entonces, enfriarla significaba quitarle todo lo que yo había visto alrededor y dejar pregunta, respuesta, para que no se viera ni simpatía ni de mi parte hacia el ingeniero. Por supuesto, y además todavía era otro México que no acababa de cambiar. Déjame decirte, el tiempo en televisión es verdaderamente... Claro, no es como en la prensa que podemos sí, extender. podemos trabajar toda una tarde como lo hemos hecho en muchas ocasiones. Hoy estamos terminando ya en este programa, pero te propongo una cosa, porque además apenas estamos entrando en la carnita, en las cosas de fondo tantas que has vivido. Te propongo que me permitas que continuemos la próxima semana aquí en Sin Censura para continuar y para además entrarle a los otros temas hasta el momento actual. Encantado de la vida, Raúl. No nos despedimos, nos vemos la próxima semana. Amigos, por hoy hemos llegado al final de Sin Censura. Ya saben a qué hora es, ya saben en qué canal es, ya saben qué día es. Los quiero mucho, que Dios los bendiga. Buenas noches.